RTP. Ya está con nosotros de forma presencial y vamos a presentar al abogado a esta hora de la mañana, Francisco Villegas Plaza, abogado en Derecho Corporativo y de Sucesiones. Vamos a hablar sobre el derecho de herencias y la empresa familiar. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos, abogado, muy amable. Muchas gracias, muy amable por este espacio tan importante sobre tratar de derecho de herencias. Empecemos como para entender y tener una base, ¿no? ¿A qué se ocupa o qué engloba justamente poder conocer sobre el derecho de herencia? El derecho de herencias es una rama del derecho, valga la redundancia, regulada en el tercer libro del Código Civil, que se encarga de normar qué va a pasar con los bienes y con las obligaciones de la persona después de su muerte. Como su nombre lo indica, es sucesiones, suceder en el puesto de alguien. En este caso, los herederos toman el puesto del causante, y para esto hay varias normas de orden público, digamos, a seguir. En el Ecuador no existe una cultura testamentaria sólida y robusta, no existe eso. Lo que existe es que la persona fallece y después de un par de meses de fallecido recién comienzan a ver qué es lo que tiene, si tiene bienes, si tiene obligaciones, deudas, y eso se llama sucesión ab intestato o intestada. Esta es la más común en el Ecuador. Favorece, sí, en cierta manera, porque nosotros tenemos una legislación sucesoria decimonónica, muy paternalista, en donde el Estado, a través de los órganos competentes legislativos, se encarga de regular este ámbito tan privado y tan íntimo de la vida. Y además es sobrino. Y además es sobrino. Claro. Y además es sobrino. Gracias, doctor, por esa precisión muy quirúrgica. Claro, cuarto orden sucesorio, y ya el Estado ya comienza a figurar como heredero. Ya calienta. Ya comienza a calentar, y el quinto ya es estelar protagónico. Entonces, sí es un problema. Por eso es que es muy importante también conocer los beneficios de la sucesión testamentaria, que es la atípica en el Ecuador. Cuando yo opto por seguir una planificación patrimonial o una planificación sucesoria, tengo varias opciones. Tengo la opción del testamento, que a mi criterio es un poco engorrosa. ¿Por qué? Porque tú cada vez que adquieres un nuevo bien tienes que irlo actualizando, usando palabras no jurídicas. O beneficiario, si quieres cambiar de beneficiario también. Si quieres cambiar de beneficiario también. Entonces tienes que ir, digamos, yo hago un testamento hoy, mañana hago un súper buen negocio, y ese negocio se lo quiero dejar, y me divorcié, y ese negocio se lo quiero dejar a, no sé, pues, a mi mejor amiga, a mi acompañante de vida. Entonces tengo que cambiar nuevamente el testamento. Entonces es un poco, digamos, no es dinámico. Por eso es un poquito la ansiedad típica que veo en cierta generación de tengo que ir al banco a poner de beneficiario a mi hijo o a mi hija de esta póliza, de esta cuenta, pero cuidado. Desgraciadamente en la práctica no ocurre tan así. ¿Por qué? Te explico. Porque cuando tú pones estas pólizas de inversión, estas pólizas a plazo fijo, al final del día terminan entrando a la sucesión. Puedes poner de beneficiario a una persona, pero hay un criterio bancario que te dice no, esa plata se queda congelada hasta que vengan los verdaderos herederos de la persona y se habilita con la posesión efectiva. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Si yo he decidido quién es el beneficiario, ¿por qué tiene que decidirlo un tercero? Porque el criterio bancario te dice que la única forma de disponer de tus bienes en vida es a través de un testamento y no a través de una póliza. Entonces son súper legalistas. Ok, entonces yo puedo dejarlo en la póliza y al mismo tiempo en el testamento. Pero explíquenos para los que no somos, los que no tenemos válida idea de esta historia. Entonces yo debo ponerlo en la póliza y al mismo tiempo en el testamento. Para efectos prácticos y que no exista esa pugna post-mortem, sí, por supuesto. Okay. O sea, es algo más procedimiento, más de trámite. Pero es importante también que nos pueda aclarar, doctor, el tema de los límites del testamento también en el Ecuador. Justamente a eso iba. Si es que yo le dejo mis bienes a la sucesión intestada para que los regule después de mi muerte, si yo tengo hijos, son primer orden sucesorio. El primer orden sucesorio es, los hijos excluyen a los demás herederos. No que mi mamá, nada. Los hijos van primero. ¿Ok? Perfecto. Pero yo tengo las bondades de la sucesión testamentaria que me permite a mí jugar un poco con la disposición de mis bienes. No es tan restringido como
en partes iguales primer orden sucesorio que cuando no dejas testamento. Cuando yo tengo un testamento o cuando quiero planificar una sucesión con las donaciones, yo tengo un rango de libertad mucho más amplio. ¿En qué sentido? Yo puedo disponer del 50% de mi patrimonio que se llama legítimas rigurosas. Esas legítimas rigurosas yo tengo obligatoriamente que repartir en partes iguales a los herederos. Y ahí tengo algo que se llama el cuarto de mejoras. El cuarto de mejoras es para favorecer económicamente la situación económica de un heredero en particular, sea o no legitimario, es decir, puede ser hijo, puede ser nieto, puede ser bisnieto. Regrese a la primera parte. ¿Qué pasa cuando son estas familias, los míos, los tuyos y los nuestros? ¿Cómo va? Sí. Déjeme terminar el círculo, porque es un círculo. Ya, pero regresa después al inicio. Y regreso. Ok. Entonces tengo este 25%. Que puedo mejorar la situación económica de mi hijo, nieto, bisnieto. Si tengo 7 bisnietos, a los 7 bisnietos. Si tengo un bisnieto favorito, a ese bisnieto el cuarto de mejoras. Y el más increíble, mi favorito, es el cuarto de libre disposición, que es para mejorar la situación económica de cualquier persona natural o jurídica, esté relacionada o no esté relacionada con el testador. Y esperamos, ¿no? Porque la gente tiene en la cabeza el testamento americano. Le dejé todo a mi perro. No, imposible. Aquí no se puede. Imposible. Esa es la primera claridad. Resumámoslo No rápido. puedo dejarle todo a mi perro. No puedo dejarle todo a mi perro. ¿Y el gato? Tampoco. Peor. Ah, bueno. Resumamos, repito. Para hijos y herederos inmediatos, Para hijos de herederos inmediatos es el 50% del Bien. patrimonio a través de testamento o donación. de ahí, De ahí el cuarto de mejoras para mejorar la situación económica De un de familiar. cualquier descendiente. descendiente. Descendiente nomás. Un punto de orden que creo que es importante, siempre y cuando el causante haya estado casado, ¿no? Porque está hablando de un 50%, suponemos que el 50% puede disponer una persona que haya estado en unión matrimonial. Yo solo puedo disponer de lo que es mío. Entonces Correcto. voy a disponer, Claro. en el testamento voy a disponer de mis 50 de gananciales y mis bienes propios. Y sobre eso calculas el 50, 25. Y sobre eso 25. calcula el 50-25. Exactamente. De ahí... Una cosa importantísima. Lo segundo que mencioné, el 25% dice para un descendiente. Estamos Puede hablando ser literalmente para- de mi sangre descendiente o puede ser un pariente de otro orden. No, de mi sangre. Sí, no. De mi sangre Ok. descendiente. Hijo, nieto, bisnieto. Ni siquiera adoptado. Es más o menos así. No, pues adoptados son los Adoptados mismos. sí. la claro. mitad para todos, 25 para el favorito y 25 Para para un el buen X. vecino. Para el peor no es nada, Claro. para tu amante, para tu Tiene un mejor drama amiga, usted, para ¿verdad? cualquiera. No, Tiene un drama. Por favor. Ok, Por eso- ahora por- sí, podemos sí. regresar al primero. Muy ¿Qué bien. pasa? Ahora sí. En eso Entonces, vamos al Los míos, los ejemplo tuyos y los práctico míos. de la doctora. Ya. ¿Me puede repetir por La favor la doctora, pregunta? vaya pues, no, allá no llego. O sea, usted decía el primer 50% es para los hijos, ok. Pero ¿qué acuerdo. pasa en el caso de que son hijos de la nueva familia, digamos? Tengo hijos con mi primer esposo y tengo luego hijos con un segundo esposo. ¿Cómo va esa distribución? A Y ver. hay hijos del esposo porque no son míos. Claro, usted por eso decía Los tuyos, míos, los exacto, o sea, se lo Aquí van resumí a vibrar perfecto. Es las una abuelitas. pregunta súper interesante. ¿Qué dice? Aquí van a vibrar las abuelitas porque el doctor va a usar términos decimonónicos del Código Civil. Para referirse Solo a para los niños. legitimarios. Solo para legitimarios. ¿Eso qué quiere decir? Si A yo ver. me casé en primeras nupcias con Juanita Ajá. y tuve 2 hijos, esos 2 hijos entran a mi testamento. Ya. Si yo tuve hijos en un segundo matrimonio con Pedrita, también esos hijos entran a mi matrimonio. Igual. A mi testamento, perdón. En igual proporción. Ya. Pero, si Pedrita tenía hijos de otro matrimonio, ajenos Ya. a mí, pero yo Ya. les tengo mucho cariño, puedo ponerlos en mi testamento, pero no por legítimas, no por mejoras, sino por cuarto de libre disposición. Ya, al final, al quien yo le quiera dejar. Si es que yo fallezco a intestato, sin testamento, el hijo de Pedrita del primer matrimonio, Está que yo no tengo fuera. nada que ver, está fuera del Fuera, testamento. ok. En este momento estamos recibiendo llamadas que muchas personas están regresando a sus hogares a poner en orden Pero ya saben con La quién tienen que audiencia- poner en orden su audiencia- sucesión, con ¿Con Francisco quién? Villegas. Con Francisco Después de estos Villegas. comentarios. Claro. En la cabeza le suena de fondo. Sí, Taratara, para consulta. taratara. ¿Y qué pasa si no fueron casados? Si Ah, no si es hubo. soltero. No. Unión libre. Fue Ah, unión no, pues libre. la unión libre tiene- claramente sigue las mismas reglas de la sociedad sí, conyugal. Pero si no, nunca se casaron. Me Tienes refiero a ahí nada. el famoso juicio de reconocimiento de unión de hecho post-mortem, Ya. que necesitas de un buen procesalista para que levante todas las pruebas de convivencia, unión De que estable y estuvieron. monogámica por más de 2 años. Y que no Necesitas son solo testigos en fotos, ese- digamos. Pero por supuesto, necesitas testigo testigos. documental, testigo presencial. Y que sea un procesalista joven, que coge el juicio a los 25 y lo está terminando a los 42. Es costoso. Optimista. Y, o sea, planificar una sucesión sí, dependiendo de la cuantía del patrimonio. Si son O sea, yo tengo 4 cosas. O sea, no sé. pero pueden ser 4 cosas, $1 millón cada una. ¿Cuándo? Pero esa cuarta mejora. Ah. Claro.
Hacen reír. Al cualquier cosita. Me dicen que nos escuchan con atención a ver quién tiene la memoria afinada en Rocafuerte y Tomás Martínez de Esquina. Ah, caramba. Colegio San José La Salle. No, la escuela de los valores entrenados, pero en la casa de los valores entrenados. La casa. Ahí está. Merecemos. Nos escuchen con atención, doctor. Un comentario de un colega suyo que nos escribe desde el gran estado de Nueva Jersey. Él nos dice: me sorprende lo de los bancos. En seguros, la cláusula de beneficiario es ley para las partes. Solo si no se designa a alguien, procede el orden sucesorio de la ley. En seguros. ¿Cómo así la diferencia? Estamos hablando de pólizas de depósito a plazo fijo. Quizás yo me expresé mal a decir póliza. Es un depósito a plazo fijo. No hay confusión. Él dice que le parece interesante cómo para bancos y para seguros aplican criterios distintos. Ajá. Es que en los seguros es otro tipo de regulación. Es un contrato aleatorio. En cambio, un contrato beneficiario, además. de beneficiario. La diferencia es el solicitante. Del solicitante. Entonces tú tienes un endoso de beneficiario, por ejemplo, para una póliza, un seguro de vida, pero tiene que ocurrir una condición que es que se muera, pues que ya. se muera, pero el seguro de desgravamen hace que se pague la deuda. Ya, okay. Entonces eso es los seguros de la tarjeta de crédito. Ahora, O sea, no, déjeme yo hacerle una sigo dando vueltas con la póliza, una por pregunta favor. un poco dura quizás también. Sí. De todo lo que hemos dicho. ¿Qué pasa con ese hijo que ha sido malo con el causante? Es una excelente pregunta, doctor, la que me hace. Algún- una excelente te van a pregunta. escribir, te van a escribir. Sí, es que Bueno, Te van a escribir. Hay algo que se llama la indignidad. Ya, la indignidad no es que yo lo puedo declarar indigno por cualquier cosa. Hay unas causales taxativas en el Código Civil para poder declararlo indigno. Por ejemplo, obtener ciertas disposiciones testamentarias a través de dolo. Por ejemplo, actuar como autor intelectual de un homicidio o atentar contra el honor y la reputación del causante o del testador, en este caso causante. Pero eso tiene que ser demostrado en juicio. Y una vez demostrado en juicio, tanto por el causante o por él o las personas interesadas, que serían los otros herederos, para quedarse con su cuota, para engordar o acrecer su cuota después de la inhabilidad o de la incapacidad. Pero tú también lo puedes desheredar a través de un testamento. Pero también hay causales de desheredamiento. El desheredamiento y la indignidad son primas hermanas, pero no son lo mismo. La indignidad es cuando es intestado, usualmente se aplica, cuando no hay testamento. Para desheredar a alguien yo tengo que ponerlo previamente en un testamento y decirlo desheredo por esta causa, y después los legitimarios o los beneficiarios tendrán que demostrar en un juicio cómo configuró y cómo se constituyó esto. No importa que yo lo haya excluido, eso no va a quedar sacramentado sino hasta que vaya a un proceso de Inclusive, juicio. si usted planifica su sucesión a través de donaciones en vida, y usted le deja a todos sus hijos y al que no... ¿puedes revertirlo? Se puede revertir eso. ¿Por qué? Porque cuando tú donas a tus legitimarios, a tus herederos, eso significa que es una herencia anticipada. Ya. Y eso se imputa a las legítimas, digamos. Estoy hablando muy técnicamente, pero se imputa en palabra, en buen cristiano, en buen romance, es una herencia anticipada. Entonces, de ahí se hace lo que es el acervo imaginario y se van imputando estos anticipos de herencia a tu 50%, y después este heredero que se sintió afectado en sus derechos puede primero ejercer una acción de restitución de donación en exceso, porque fuera de la cuota. Por la cuota se superó la legítima y se superó la mejora, y se está comiendo de libre disposición. Me quedo con la sensación de que no voy a decidir sobre mi dinero, mis 4 cosas. ¿Cómo? ¿Tiene que llamar al doctor? No, Pues siento eso, que al final hay juicio, hay proceso. Hay soluciones. Se pueden discutir en una consulta. En todo caso, cuando usted decida morirse, que pase lo que pase, porque ya usted no va a tener... No, hombre, no. Para eso está el doctor Villegas. Para lo demás está el doctor Villegas. Su contacto, gracias. corte, por favor, hace doctor. reír. ¿Perdón? Su contacto, ¿cómo lo encontramos? En Instagram, @FBP Legal, y en TikTok, FBP Legal Guayaquil. FBP chiquita, de Villegas. Legal, de Villegas. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio tan importante. Y no se mueran, y si se mueren, llamen al doctor. Así, díganle a sus hijos que Antes llamen de al doctor. morirse. Vamos a ver. RTP